Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, los chismes jugosos y los momentos más emocionantes de nuestras series preferidas. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y por supuesto mucho drama turco. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una situación que nos ha tenido a todos al borde del asiento, el peor momento de Esla y, lo más importante, el rescate inesperado, la luz al final del túnel que llega de la mano de Halil İbrahim. Prepárense porque este vídeo está cargado de emociones, giros inesperados y, como no, muchísimo amor. Antes de que nos adentremos en este drama, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y spoilers de sus telenovelas turcas favoritas. Tenemos una comunidad increíble y nos encanta compartir nuestra pasión por estas historias con todos ustedes. Ahora sí, manos a la obra. Hemos visto a Esla pasar por momentos muy difíciles a lo largo de la serie, pero lo que está viviendo ahora, madre mía. Parece que todo se ha confabulado en su contra. Desde traiciones inesperadas hasta pérdidas devastadoras, la vida de Esla se ha convertido en una auténtica montaña rusa emocional. La vemos luchando contra viento y marea, intentando mantener la compostura, pero es evidente que está al límite. La presión es inmensa y las circunstancias la han llevado a un punto de quiebre. Recordemos un poco el contexto. Esla, esa mujer fuerte y decidida, que siempre ha luchado por lo que cree, de repente se encuentra sola, vulnerable y rodeada de enemigos que acechan en las sombras. Aquellas personas en las que confiaba la han traicionado de la manera más cruel, dejándola completamente desamparada. Su mundo se desmorona ante sus ojos y parece que no hay salida. Profundicemos un poco más en estas traiciones. No fueron simples desaires o malentendidos. Hablamos de puñaladas por la espalda, de planes maquiavélicos urdidos en la oscuridad, de gente que se hacía llamar amiga, confidente, incluso familia, y que en realidad solo buscaban su propio beneficio a costa del sufrimiento de Esla. Pensemos en la figura de, que siempre se mostró como. Y que en realidad estaba. Su traición fue especialmente dolorosa porque. Otro ejemplo es ¿quién? Y que impulsado por, terminó por. La confianza que Esla depositó en esta persona fue fundamental para. Y no olvidemos a, cuyo papel, aunque aparentemente menor, fue crucial para. Su silencio, su complicidad, su inacción, fueron tan dañinos como las acciones directas de los otros traidores. Estas traiciones, sumadas a las pérdidas devastadoras que ya ha sufrido Esla, la han dejado completamente desolada. Ha perdido la fe en la gente, la esperanza en el futuro, e incluso la confianza en sí misma. Se siente como si estuviera nadando en un mar de desesperación, sin un bote salvavidas a la vista. Y es precisamente en este momento de desesperación, cuando Esla está tocando fondo, cuando aparece Halil İbrahim como un ángel guardián. ¿Quién se lo esperaba? A ver, seamos sinceros, la relación entre Esla y Halil İbrahim ha sido, digamos, un poco complicada. Han tenido sus altibajos, sus diferencias, incluso momentos de tensión. Pero debajo de esa capa de desacuerdo siempre ha existido una conexión innegable, una chispa que nunca se ha apagado por completo. Recordemos esos momentos clave de su relación. La primera vez que se conocieron. Luego, ese momento en el que. Y también ese instante mágico en el que. A pesar de las dificultades, siempre ha habido algo especial entre ellos, una atracción mutua que no pueden negar. Halil İbrahim, con su carácter fuerte y su lealtad inquebrantable, decide dejar de lado sus propios problemas y rencores para tenderle una mano a Esla. Él ve su dolor, su vulnerabilidad, y sabe que necesita ayuda. No puede permitir que caiga. Así que, sin dudarlo ni un segundo, se pone en marcha para rescatarla de este abismo. Pero, ¿cómo lo hace? Esa es la pregunta del millón. Halil İbrahim no es un superhéroe con poderes mágicos, pero tiene algo aún más valioso, su inteligencia, su astucia y sobre todo, su profundo amor por Esla. Utiliza todos sus recursos, sus contactos, sus habilidades para desentrañar la madeja de mentiras y engaños que rodean a Esla. Investiga, descubre secretos ocultos, desenmascara a los culpables y expone la verdad ante todos. Analicemos en detalle cómo Halil İbrahim lleva a cabo su plan de rescate. Primero comienza a. Luego descubre que. A partir de ahí sigue investigando y se da cuenta de que. Halil İbrahim no se detiene ante nada.
Se enfrenta a... Pero su determinación es inquebrantable. Sabe que la verdad es la única forma de liberar a Esla de este infierno, y está dispuesto a arriesgarlo todo por ella. No les voy a mentir, el camino no es fácil. Alil Ibrahim se enfrenta a numerosos obstáculos, a peligros constantes, incluso pone su propia vida en riesgo para proteger a Esla. Pero su determinación es inquebrantable. Él sabe que Esla es una mujer valiosa, que merece ser feliz, y no está dispuesto a dejar que nadie se lo impida. Imaginen una escena en la que... o otra en la que... Estas escenas demuestran la valentía y el ingenio de Alil Ibrahim, y su compromiso absoluto con Esla. La forma en que Alil Ibrahim apoya a Esla es realmente conmovedora. No solo la rescata de la situación puntual en la que se encuentra, sino que también le brinda el apoyo emocional que tanto necesita. La escucha, la comprende, la anima a seguir adelante y le recuerda lo fuerte y capaz que es. Le devuelve la confianza en sí misma y le hace ver que no está sola, que tiene a alguien que la ama y que la protegerá siempre. Pensemos en las palabras que le dice. Le recuerda que... le muestra que... su presencia es un bálsamo para el alma herida de Esla, una luz de esperanza en la oscuridad. Es en estos momentos de crisis cuando realmente vemos la verdadera esencia de las personas. Y Alil Ibrahim demuestra ser un hombre excepcional, un hombre que ama de verdad, un hombre que está dispuesto a darlo todo por la persona que ama. Su rescate de Esla es un acto de amor puro y desinteresado, un gesto que nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero la cosa no termina ahí. El rescate de Esla por parte de Alil Ibrahim no solo la salva a ella, sino que también transforma su relación. Este evento traumático los une aún más, fortalece su vínculo y les permite ver lo mucho que significan el uno para el otro. De repente las diferencias se desvanecen, los rencores se olvidan y solo queda el amor, puro y sincero. Es como si hubieran tenido que pasar por esta prueba de fuego para darse cuenta de lo afortunados que son de tenerse el uno al otro. Y es que a veces las situaciones más difíciles son las que nos revelan la verdad sobre nuestros sentimientos y nos permiten apreciar lo que realmente importa en la vida. Ahora profundicemos en cómo este evento traumático transforma su relación. Antes existían. Pero después de lo sucedido, se dan cuenta de que ver a Esla y Alil Ibrahim juntos, apoyándose mutuamente y luchando contra la adversidad, es realmente inspirador. Nos enseña que el amor verdadero no es fácil, que requiere esfuerzo, sacrificio y compromiso, pero que al final vale la pena. Porque cuando tienes a alguien que te ama y te apoya incondicionalmente, puedes superar cualquier obstáculo y alcanzar la felicidad. Observar cómo se miran, cómo se tocan, cómo se hablan, nos permite vislumbrar la profundidad de su amor y el compromiso que tienen el uno con el otro. Y ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿qué pasará después de este rescate? ¿Podrán Esla y Alil Ibrahim construir un futuro juntos? ¿Superarán los obstáculos que aún se interponen en su camino? La respuesta, como siempre, la encontraremos en los próximos capítulos de nuestra telenovela favorita. Pero una cosa es segura, después de lo que han vivido, su relación nunca volverá a ser la misma. Especulemos un poco sobre el futuro. ¿Creen que? O tal vez. Las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá qué les depara el destino a Esla y Alil Ibrahim. Este rescate ha marcado un antes y un después en la vida de Esla y Alil Ibrahim. Los ha unido de una manera que nunca creyeron posible y les ha dado la oportunidad de construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, esperanza y felicidad. Pero como ya sabemos, en las telenovelas turcas nada es fácil. Así que prepárense porque seguro que nos esperan muchos más giros inesperados, dramas intensos y momentos emocionantes. Analicemos qué factores podrían amenazar su felicidad en el futuro. Podríamos ver. O quizás. El camino hacia la felicidad nunca es fácil, y Esla y Alil Ibrahim tendrán que luchar por su amor contra viento y marea. En resumen, hemos visto cómo Esla tocó fondo, enfrentando traiciones y pérdidas que la llevaron al borde del abismo. Sin embargo, Alil Ibrahim, de manera inesperada, se convirtió en su salvador, demostrando un amor incondicional y una lealtad inquebrantable. Su rescate no solo la sacó de una situación desesperada, sino que también fortaleció su relación, abriendo la puerta a un futuro juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo.
Me encanta compartir mi pasión por las telenovelas turcas con todos ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Se esperaban este rescate por parte de Halil İbrahim? ¿Creen que Sıla y Halil İbrahim podrán ser felices juntos? ¿Qué otros giros inesperados creen que nos esperan en la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por leer sus opiniones y debatir sobre este tema que nos apasiona a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Además, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos y detrás de cámaras de mis vídeos. Los espero. Hasta la próxima, mis queridísimos noveladictos. Y que viva el drama turco.